Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a culminar en esta semana especial, que es la Semana Santa, donde conmemoramos el sacrificio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que estar estudiando acerca de la adoración y celebrando de que si no hubiera sido por su sacrificio, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero nunca olvidar el propósito por el cual Él nos redimió. Ahora, ayer estudiamos de que muchas veces seguimos patrones, métodos, pero no en realidad como lo manda la palabra. Y muchas veces es más importante la religión, los métodos, la tradición, que la misma adoración. Hoy el título es La adoración desnuda el corazón. Cumplir una lista de reglas, de normas, sean o no de la Biblia, eso no es lo que Dios quiere. La clave está y sigue estando en entregar todo nuestro ser en respuesta santa y de amor. Y podemos ser personas perfectamente religiosas que cumplan todo lo que pide nuestra religión, nuestra denominación, pero con un corazón muerto. Israel tenía apariencia de religión, pero estaba espiritualmente muerto. Dios es santo y Él escudriña todo. Ahora, ¿cuál fue su pecado exactamente? La gente pensaba que todo iba bien. No eran malos, sino sinceros y piadosos. Utilizaban la Biblia y hacían buenas oraciones. Eran las personas más respetadas y santas del pueblo. Cumplían todas las leyes a rajatabla y multiplicaban aquellos preceptos en los que pudiera existir alguna duda para que nadie temiera de su propia integridad. Si la ley decía que se debía de ayunar una vez a la semana, ellos lo hacían 2 o 3 veces. Y si la ley mandaba orar, ellos no esperaban a llegar al templo, lo hacían en la calle, en las plazas públicas para que los vieran. Si la ley decía que había que lavarse las manos antes de la comida, ellos lo hacían hasta 7 veces. Pensaban que eran los más santos. Pero entonces la pregunta que quedó en el aire ayer es, ¿cuál era su problema? ¿Cuál era su problema? Dios es santo, es único y demanda un pueblo que confíe totalmente en Él. Israel estaba confiando en lo material, en lo que ellos tenían en sus manos, andando por vista y no por fe. Se habían adulterado en sus corazones porque no esperaban en Dios para los detalles de cada día, sino en sí mismos y en otras personas. Su deleite estaba en otros novios, no en Jehová y su palabra. La raíz del problema estaba en no confiar en Dios, en tener un corazón dividido, carente de una relación íntima con Dios y puesto de manifiesto habitualmente por la ausencia de aplicación de principios bíblicos a situaciones rutinarias de la vida y la falta de expresiones de alabanza viva. En lugar de pedir consejo a Dios sobre los enemigos de alrededor, Israel buscó en esa época alianzas con Egipto y más tarde con Babilonia para poder traer seguridad al país. Y esas relaciones políticas eran evidencia de un problema más profundo que afectaba a todo. En cualquier asunto aparte del culto en el templo, los judíos confiaban en sí mismos en lugar de hacerlo en Dios. Ya se tratara de decisiones de negocios, trato de huérfanos y viudas, préstamos, incluso de moralidad. Y en todo esto y en cualquier situación diaria, habían decidido que eran suficientemente listos y que no necesitaban consultar a Dios. Dios solo era válido para el culto. A Él solo se acercaban cuando iban al templo. Y su error radicó en el humanismo, en confiar en sí mismos y en su capacidad de arreglar su vida según sus necesidades y deseos. Y Dios quedó excluido de lo cotidiano. Entonces Dios dijo, estoy harto. Por eso entendamos bien que una verdadera adoración desnuda el corazón. ¿De verdad estaba el Señor tan enfadado con ellos simplemente por haber conseguido ayuda de Egipto frente a los ataques exteriores? No, esto era una simple evidencia de algo más profundo.
Y es curioso cómo Dios describe el problema en términos de culto. La adoración es nuestra respuesta a su revelación. Por eso podemos tomar la temperatura del corazón de cualquier creyente viendo la manera en que alaba y adora y la manera en que lo hace, expresándolo con su boca. Si su expresión de amor hacia el Señor no es más que conformidad a la tradición o normas religiosas, pues su relación con Dios tiene una enfermedad de corazón muy seria. Sin embargo, si su adoración tiene vida y está lleno de alabanza enfocada en la palabra de Dios en lugar de las opiniones del hombre, aunque se equivoque en cuanto al estilo o expresión externa, esa persona agrada a Dios y sus sacrificios serán aceptados. Es decir, su corazón está sano y santo. La expresión del amor a Dios es una demostración de la verdadera espiritualidad del hombre. Cuando entramos en la presencia de Dios, nuestro corazón está desnudo ante Él. Puede vernos exactamente como somos, sin fachada ni máscara. Cuando estamos disfrutando de su presencia, nuestros pensamientos y motivaciones son evidentes. A Él no le importan las palabras elocuentes ni los cultos piadosos. El verdadero adorador confía solo en el Señor y permite al Espíritu Santo mirarle íntimamente, dirigiéndole en todos sus caminos. Esa es una adoración santa. Adán y Eva estaban desnudos ante el Señor. No sabían nada de ropa y nunca pensaban en la necesidad de esconderse del Señor, ni siquiera una pequeña parte de su vida. Pero un día llegó el tentador y ambos decidieron confiar en su consejo en lugar de esperar al Señor en su paseo habitual que tenían por las tardes. Y el resultado fue terrible. Por no confiar continuamente en Dios fueron castigados ellos y las sucesivas generaciones. Y también inmediatamente después de mostrar su falta de confianza en Dios, es decir, de querer confiar en su propia inteligencia, notaron su desnudez y trataron de cubrirse delante de Dios. La relación espiritual desnudó su persona interna. Y qué triste, porque habían disfrutado de la mejor comunión posible con el Señor y además el uno con el otro. Sin embargo, como consecuencia de un momento de abandono de su confianza en Dios, perdieron la intimidad que tenían con Él, perdieron la inocencia de su desnudez física y espiritual, tratando de cubrir sus cuerpos con plantas y sus corazones con justificaciones. Dios cubrió su físico, pero desnudó sus corazones. Y desde entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hemos tratado de volver al conocimiento íntimo del Creador que tuvieron en el Edén. Si lo conseguimos por medio de adaptarnos a su palabra, nuestros corazones vuelven a estar desnudos ante Él y disfrutamos, aunque solo sea por unos momentos, de la comunión, de caminar a su lado. Y por supuesto, esa es la meta que podremos conseguir cuando lleguemos al cielo. El pecado de Israel consistió en no confiar totalmente en Dios, y por eso su adoración no fue aceptada. Israel no le había santificado, no habían dado importancia a la supremacía de Dios en toda la vida, en sus decisiones, en sus compromisos, en sus relaciones. Jehová no fue el único en sus vidas y por eso no habían obedecido a su palabra ni escuchado a sus profetas. Su soberbia fue total y fatal. Lean Isaías capítulo 26, 3 al 8, 5 al 15, 22, Isaías 22, 1, 28, 15, 29, 14, 32, 9, por mencionar algunos. Pero ¿cuál es la solución? Punto número 1, la solución está en esperar en el Señor. Porque recuerden que el pecado de Israel consistió en no confiar totalmente en Dios. Formalismo, tradición, eso lo único que da como resultado es una adoración seca y sin vida. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que Dios va a aceptar nuestra adoración?
¿Qué tenemos que hacer si la adoración de nuestra iglesia está muerta o es menor de lo que debería ser? Bueno, el profeta Isaías tenía un mensaje claro para Israel. Isaías 40, 27 al 31 dice: ¿Por qué pues dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel? Mi camino le es oculto a Jehová, y mi causa pasa inadvertida a mi Dios. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado, y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar y confiar, como dijo el rey David también en el Salmo 37, 4 al 5. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. La solución para Judá no era complicada. Su problema radicaba en confiar en sí mismos en lugar de esperar en el Señor. La Biblia intercambia estas palabras: esperar, confiar, deleitar, encomendar, para expresar nuestra necesidad de poner a Dios como la prioridad de nuestras vidas, dándole la preeminencia, incluyéndole en todo lo que forma parte de nuestra rutina diaria. Sin este paso tan radical, resulta imposible adorarle como Él quiere. Podemos llevar a cabo las etapas de la adoración y el culto, pero si nuestro ser al completo no confía totalmente en Él, cada momento de cada día, la adoración no es más que solo una forma, un método. Hay una historia de Hudson Taylor, un misionero inglés que Dios usó para llevar el evangelio a los chinos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y él tuvo que aprender la lección de confiar y esperar total y diariamente en el Señor. Antes de que le fuera posible hacer realidad el poder y descanso de una vida espiritual, más tarde dijo que su secreto espiritual consistió en echar la carga sobre el Señor. Y él escribió: sufriendo intensamente salí a andar por la playa, y ahí el Señor dominó mi incredulidad y me entregué a Dios para este ministerio. Le dije que toda responsabilidad en cuanto a los resultados y consecuencias tendría que descansar en Él, que como siervo suyo a mí me corresponde solamente obedecer y seguirle, y a Él le tocaba dirigir, cuidar y guiarme a mí y a aquellos que vendrían a colaborar conmigo. Y debo decir que enseguida la paz inundó mi corazón. Notemos que este gran misionero encontró su secreto después de muchos años de servir al Señor en China. No fue al principio de su ministerio. Y como consecuencia de poner su total confianza en Dios, Taylor empezó a disfrutar de una relación íntima y verdadera con Jesús, desarrollando una gran paz y una comprensión extraordinaria de su voluntad para el ministerio. Y como resultado de esa espera diaria en el Señor en todas las cosas, grandes y pequeñas, era imposible detener la alabanza de su boca. Confiar o esperar en el Señor cambia el corazón, nos santifica y da un espíritu de verdadera adoración. Corregir la adoración de una persona o de una iglesia comienza con una corrección de la confianza en echar la carga. Jesucristo lo dijo muy claro en Mateo 11, 28 al 29, en hacer un intercambio de cargas. Algo menos que eso es adulterio espiritual, porque nuestro corazón resulta dividido. Francamente, somos más parecidos al pueblo judío de lo que queremos admitir. Decimos que adoramos al Señor, pero nuestros ojos están cerrados a la realidad de que Dios no acepta la alabanza de hijos que no muestren una total confianza en Él. ¿Cuántas veces Dios tiene que
decirle a su pueblo: lo veo en tus compras, en el uso de tu tiempo, de tus recursos, en tu elección de vacaciones y amistades, en la seguridad que buscas en una cuenta del banco o en una gran casa o en un carro, en la dependencia de la familia para darte el consejo y seguridad que solo pueden venir de mi parte. Tenemos que volver a poner nuestra confianza únicamente en Dios, y si lo hacemos, Él nos dará nueva fuerza. Y ese fue el mensaje de Isaías, claro y sencillo: vuelvan a poner su confianza únicamente en Dios. Al mismo tiempo, y a causa de la profundidad de su pecado, también les enseñó varios pasos que necesitaban dar para reinstaurar una vida de confianza en el Señor, que se traduciría en aquella adoración correcta. Número 2, tiempo de examen. Isaías 1:18 dice: venid pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Isaías 42:18 dice: sordos, oíd, y ciegos, mirad para ver. Salmo 26:2 dice: examíname, oh Señor, y pruébame, purifica mi conciencia y mi corazón. Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Primera de Corintios 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. La gracia y el amor de Dios no nos libran de pasar exámenes. Al contrario, para que nuestra relación con Dios sea buena, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. No ya con el temor de quien va a sentirse, híjole, rechazado, sino con la confianza de quien está aprendiendo a vivir mejor cada día. En toda relación amorosa, un examen interior puede servirnos para acercarnos más a la persona que amamos. La Biblia nos enseña que cuando venimos a la presencia de Dios, debemos probarnos a nosotros mismos para que nuestra actitud sea la que debe tener un adorador. En Jeremías 12:3 dice: sin embargo, Señor, tú me conoces. Tú me has visto y has probado cómo es mi corazón para contigo. Filipenses 2, verso 5. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y no solo nuestra actitud debe ser correcta, también nuestro corazón debe estar lleno de la palabra de Dios para que la adoración fluya continuamente. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo 12:34, la palabra de Dios debe vivir rebosando en nuestro interior, llenar de significado el corazón, ser la más importante fuente de nuestro gozo. Isaías 55:11-12 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ciertamente con alegría saldréis y en paz os iréis. Salmo 1, verso 2 y 3. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Salmo 119, 33, 35. Enséñame, oh Señor, el camino de tus leyes, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. La observaré con todo el corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Por otra parte, si en mi vida y mi corazón no encuentro deseos ni necesidad de adorar a Dios, y si de mi alma no surgen espontáneamente palabras de gratitud a mi Señor, pues debo examinarme a mí mismo delante de Él
y probar mi amor por Él. Puede que mi corazón esté vacío. No es tan complicado como pensamos, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que pensemos en las cosas del Espíritu. Como dice Romanos 8:5, nuestra vida espiritual se renueva de día en día si ponemos todo lo que somos en las manos del Señor, en cada momento. Si por medio de su Espíritu aprendemos a pensar como Él piensa y a deleitarnos en lo que Él se deleita. La trascendencia de nuestra adoración a Dios viene marcada por nuestra propia comprensión y conocimiento de Dios, es decir, hasta qué punto confiamos en Él. De esta manera va a rebosar nuestro corazón y lo espiritual tendrá cada día más valor para nosotros. Isaías 55, 6 al 11 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Isaías 55, 6 al 11. Pero te pregunto, ¿habrá algo que confesar? Salmo 119, 9 al 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene una característica esencial para nuestro crecimiento espiritual, y es que nos declara lo que está mal en nuestra vida al compararla con la santidad de Dios. Como una potente luz, nos enseña que debemos poner en manos del Espíritu de Dios para que lo cambie y corrija todo lo pecaminoso. Cuando vemos quién es Dios, nos damos cuenta de nuestra debilidad y pecado. Lo que pensamos que es correcto y santo, no lo es cuando lo ponemos frente al estándar del Altísimo Dios. Y cuando vemos nuestra necesidad, debemos caer ante Él, admitir nuestra deficiencia y de nuevo comprometernos a vivir según los requisitos de su carácter. En esto consiste la confesión y es por lo tanto parte integrante y esencial de la adoración y no simplemente un añadido. Vivir en la presencia de Dios significa confesar delante de Él todas aquellas cosas que sabemos que le desagradan y hacerlo continuamente. La promesa es que Él nos perdona y restaura, y por eso podemos venir diariamente a su presencia sin miedo. Sin este perdón no existe adoración, porque no hay relación. Primera de Juan 1, 9 al 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También el autor del libro de Hebreos resume todo el asunto y dice: considerad cómo lo explica la relación entre la confesión de Dios, de cómo desnuda el corazón, considerando que el reposo de esperar en el Señor que nos da y que Dios ha prometido a su pueblo y la confianza de estar cara a cara con Dios, es necesario ver lo que la palabra dice para que forme parte integral de todo ese proceso de entrar en su presencia sin pecado y ni miedo. Por ejemplo, escuchen lo que dice Hebreos 4, 11 al 16. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No exista cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, no existe. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, del 11 al 16. Tanto Hebreos como Isaías es un libro escrito originalmente para el pueblo judío. Aún perteneciendo a otro siglo, obviamente el pecado de no confiar en el Señor, la incredulidad, sigue siendo el mismo. Gran parte del pueblo de Israel seguía y amaba a su manera a Dios, pero no entraron en la tierra prometida. No fueron capaces de descansar de sus obras para confiar plenamente en Dios. Por decirlo de una manera que podamos entender, pasaron toda su vida en el desierto viviendo una relación con Dios de segunda clase. No entraron en el reposo y tampoco fueron capaces de aprender la lección para el futuro. ¿Y nosotros? Desgraciadamente muchos están en el mismo lugar, salvos por fe, pero confiando en sus propias fuerzas para la vida cristiana, descansando en el Señor para su salvación, pero descansando en sus ideas, en sus doctrinas, en sus reuniones, en sus fuerzas, en su economía, en sus recursos, etcétera, etcétera, para intentar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, mezclando lo de ellos y lo del Señor. Y ese grave problema no se expresa solamente en una vida cristiana llena de amargura y deficiente en la relación y la confianza en Dios. El problema es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros. Estoy harto. Por eso, la fórmula para alcanzar las expectativas de adoración de Dios debe ser igual. Su palabra nos enseña el pecado, nosotros debemos arrepentirnos y confesar que estamos lejos de Dios. E increíblemente, a pesar de nuestro pecado y nuestra desconfianza de Dios, Él siempre nos restaura, concediéndonos una audiencia continua en su presencia cara a cara. Tenemos que volver a recordar lo que ocurrió una y otra vez con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando se desviaban de los mandamientos de Dios y venían ante Él en adoración. Dios siempre les hacía comprender que su adoración debería de incluir la confesión de su propio pecado. Muchos de los salmos comienzan así: hemos pecado, el Salmo 32, Salmo 106, Salmo 51, por ejemplo. Y la confesión no solo incluye el reconocimiento de la culpa, sino también la restauración y la acción. Y el proceso es siempre el mismo. Si cuando venimos a la presencia de Dios para adorarle, nuestro corazón es verdaderamente sincero delante de Él, el Padre nos muestra indignidad, nos enseña todo aquello que es contrario a su voluntad. Y no lo hace para que nos sintamos culpables, sino para limpiarnos. La disciplina de Dios siempre tiene una misión restauradora. No busca como objetivo una tristeza desesperada, sino la paz y la alegría de un corazón limpio. Ahora quiero dejarlos con esto. Por esa razón, en muchas ocasiones, lo primero que hace el pueblo después de adorar es quitar los dioses extranjeros, como dice Génesis 35:2. Cuando han reconocido su pecado y la presencia de Dios les ha llevado a cambiar su actitud y conducta. Por tanto, no pueden vivir de la misma manera que antes de estar con Dios cara a cara, porque ahora las cosas tienen que ser diferentes. Isaías proclamó exactamente lo mismo a los judíos de su día, de su época. Toda su profecía está recogida en un libro que enumera los pecados de Israel
en comparación con la majestad, humildad, justicia, salvación y santidad de Dios. Su llamado consistió en algo sencillo: confesad vuestros pecados, esperad solo en Él y volver a disfrutar de su presencia. En el libro hay grandes himnos y cantos de alabanza que celebran este mensaje, llamando a todos a entrar por sus puertas con cánticos de alegría a causa de tener un corazón santo, limpio, confiado en Él. Por ejemplo, hacen un canto de la descripción del pecado de Israel, Isaías 59 del 1 al 2, una confesión del pecado, Isaías 59, 12 al 15, una confesión por salvación provista por Dios, Isaías 59, 20 e Isaías 61, y la alabanza que resulta de dejar todo el pecado, Isaías 42, verso 10 al 13. Y grábate esto: siempre que estemos delante de Dios debemos preguntarnos, ya sea individualmente o como pueblo, si hay algo que confesar, si hay algo que desagrade a Dios. Una vez que su palabra nos revele lo que hay de maldad en nosotros, debemos pedir al Espíritu de Dios que nos transforme, que nos llene y nos enseñe a pasar a la acción. Y grábate esto: ver la santidad de Dios y por tanto nuestra necesidad de perdón del pecado es el primer paso para la restauración de la adoración personal. Lo diré de nuevo: ver la santidad de Dios y por lo tanto nuestra necesidad de perdón de pecado es el primer paso para la restauración de la adoración personal. Y eso es lo que veremos precisamente el domingo, que celebraremos la resurrección, el domingo de resurrección. Pero la gran mayoría celebramos la muerte y resurrección de Jesús pensando solamente en nuestra salvación, pero nos olvidamos de lo primero: el arrepentimiento que libera nuestra adoración. Te dejo con esto y creo que ya lo debes de saber. ¿Qué fue lo primero que predicó Juan el Bautista? Jesucristo, el apóstol Pedro y la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo primero? Solo hubo un tema y no fue salvación. La salvación fue consecuencia de lo que ellos predicaron. Pero vamos a orar y que el Señor nos abra el entendimiento y que se glorifique también hoy en el hospital en Salamanca por la tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En esta semana en que celebramos, Señor, por la tradición, la muerte y la resurrección tuya, Señor, porque fue un hecho real. Aunque sigamos tradiciones, haciendo otras cosas que se han añadido, lo cierto es de que tú viniste al mundo, te hiciste hombre, pagaste por nuestro pecado, bebiendo la copa de la ira de Dios, y moriste y resucitaste para darnos la vida eterna. Pero no es para todos, Señor. Tu palabra dice que tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido y también para deshacer las obras del diablo. Y hoy, Señor, que estamos celebrando durante esta semana, hoy que hace más de 2000 años moriste en la cruz del Calvario, donde el Padre, incluso al verte que estabas cargando todo el pecado, te abandonó, Señor. Debemos de reflexionar el gran precio por el que fuimos comprados cada uno de nosotros, Señor, y que hoy por la tarde podamos expresarlo, Señor, en el hospital, cada uno de los que vayamos a llevar este mensaje tuyo, a llevar, Señor, de que el remedio de Dios sigue siendo Cristo Jesús, como ese hermoso canto. Hoy, Señor, te rogamos que tú nos des entendimiento en tu palabra, que podamos ver la cruz, que podamos ver el precio tan alto que tú pagaste y que tú te glorifiques en todo lo que hagamos y que el domingo tengamos un servicio glorioso en todas las iglesias alrededor del mundo, porque es el acto más sublime, poderoso y divino de todos, porque si no hubiera habido resurrección, no hubiera cristianismo, no hubiera nada.
porque sería un Dios como cualquiera, pero eres un Dios que vive, porque todos los demás están muertos y tienen sus tumbas, pero la tuya está vacía y vives y reinas por toda la eternidad. Que lo hagamos, Señor, en conciencia y que tengamos un tiempo de reflexión, de meditación, de enseñanza de tu palabra, Señor, y que volvamos a ser esos adoradores donde la adoración, la verdadera adoración, nos desnude el corazón. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.